Hoy, en el Noticiero Estrella TV. Republicanos se declaran enemigos del alivio migratorio. Millones de indocumentados aumentan su incertidumbre. ¿Representa Donald Trump un riesgo mundial? El precandidato republicano está encendiendo las alarmas en diferentes países. La Unidad de Combate de Corrupción. Descubren un fraude en las pruebas de ADN de los desaparecidos en México, aumentando la angustia de familiares de las víctimas. Me golpeaba brutalmente al grado que puedo decir que me hospitalizaba. Se dispara de forma alarmante las violaciones sexuales de mujeres en México. No se pierda los desgarradores testimonios de las víctimas. Aumenta el temor por el contagio masivo de VIH y hepatitis en hospitales de varios estados del país. Miles de personas deberán hacerse pruebas. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con gusto Adriana Rullero. De inmediato comenzamos con la información. Continúan los ataques de los republicanos en contra del alivio migratorio en el Congreso. Esta vez, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, sometió a votación un escrito para impedir que el DACA y el DAPA se conviertan en una luz de esperanza para 5 millones de indocumentados, el cual ha sido formalmente aprobado. Vamos a pasar con Alfredo Miranda hasta Washington, D.C. para que nos amplíe los detalles de esto. Adelante, Alfredo, buenas tardes, te escuchamos, ponnos al tanto. Saludos, Adriana. Tal como lo había anticipado el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, hoy se aprobó una resolución camaral que le permitirá enviar un escrito amicus a la Corte Suprema en contra de la orden ejecutiva del presidente. En una acción sin precedentes en la Cámara Baja, de mayoría republicana y con una votación de 234 a favor y 186 en contra, se aprobó literalmente un nuevo ataque a la inmigración indocumentada. Yo digo que son hipócritas, que simplemente deberían decir, esto no tiene que ver con la Constitución, esto tiene que ver con más odio, más prejuicio y más veneno anti-inmigrante. La aprobación de la mencionada resolución busca presionar a los magistrados de la Corte Suprema para que se pronuncien en contra de la acción ejecutiva que contiene los programas DACA y DAPA, que otorgaría alivio migratorio a cerca de 5 millones de indocumentados. Muy decepcionado que los republicanos estén usando a la Cámara de Representantes, la institución, como una herramienta ante la Suprema Corte para socavar las acciones ejecutivas del presidente Obama. Según el congresista Gutiérrez, la acción de los congresistas republicanos demuestra que se han alineado a la retórica anti-inmigrante de Donald Trump. No hay ningún espacio político entre Trump y lo que están haciendo los republicanos en la Cámara de Representantes. Son uno y el mismo. A diferencia del escrito amicus presentado por legisladores demócratas, la resolución aprobada hoy pretende representar a todo el cuerpo legislativo, cuando la verdad es que 186 de ellos se opusieron a la medida. Así están las cosas en el Capitolio. Adriana, vuelvo contigo a estudios. Gracias, Alfredo, por tu informe en este importante tema. Buenas tardes. Bueno, y mientras aquí en Estados Unidos aumenta el temor de muchos por el posible ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca, la revista The Economist calificó al candidato republicano como una amenaza mundial tan seria como la que representa el terrorismo. El medio europeo explicó que si el magnate ocupara la silla presidencial, podría alterar la economía global e intensificar los riesgos políticos de seguridad en su país, lo que también afectaría los problemas sociales y políticos en otras naciones. Bueno, y fíjese que cada vez son más los mexicanos que se regresan a su país debido a la falta de empleo, las deportaciones masivas, y ahora también se le suma a estas causas la seria amenaza que representa Donald Trump. Nos vamos a enlazar con Abel Álvarez, quien salió a las calles de Los Ángeles para medir el pulso de nuestra comunidad en este tema. Abel, buenas tardes, te escuchamos. Sí, gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Los mexicanos han dejado de venir a Estados Unidos. En los últimos años son más los que se regresan que los que vienen para acá. Entre 2009 y 2014, millones de familias mexicanas dejaron este país. Nayelis no puede contener las lágrimas al hablar de su padre Eduardo Torijo. Él fue uno de los que se regresó. Regresó por el hecho de que la única esperanza que tenían era con Obama. Pero ahora que no se ha hecho nada de que ya va a salir del gobierno, pues como que él dice se le fueron las esperanzas ya de poder hacer algo aquí en este país. When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Por comentarios como estos es que muchos deciden volver al país azteca, pues la incertidumbre del futuro se apodera de los indocumentados. Hemos comentado con varios paisanos y dicen que si el asunto va a estar más grave, entonces es mejor regresemos a la buena a que no nos deporten así. Hablamos con Georgina Marina, cónsul de Asuntos Jurídicos de México en Los Ángeles, California, para que nos explicara cuáles son las causas de que sus connacionales abandonen el sueño americano. Uno, razones económicas en las cuales las familias ven afectados sus ingresos en Estados Unidos y prefieren regresar a México. Otra segunda causa sería las deportaciones, desafortunadamente. Otra cuestión es pues sentimientos nacionalistas de gente mayor que ya ve que su vida laboral terminó en Estados Unidos y decide regresar a, como le decimos en México, el terruño. La población mexicana en el último año se ha reducido en más de 1 millón de personas, algo que puede seguir sucediendo ante el temor de que los discursos antiinmigrantes se conviertan en realidad. Soy Abel Álvarez, desde Los Ángeles, California. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel. Buenas tardes. Y justamente hablando de este tema, vamos a pasar a nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta es, ¿cree que los mexicanos deben abandonar Estados Unidos o enfrentar los ataques racistas de Trump? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Los resultados del sondeo los verán esta noche en Noticiero Cierre de Edición. Y les cuento que Estrella TV entrevistó a Eugenio Derbez, quien recientemente le dedicó una parodia a Donald Trump por sus ataques a la comunidad mexicana y la intención de deportar a los 11 millones de indocumentados. Esto fue parte de lo que nos comentó Derbez en la entrevista. No, se me hace muy injusto que este señor catalogue, por unos cuantos, catalogue a todos los latinos como violadores, criminales y demás. Derbez se ha unido al grupo de personalidades que están criticando fuertemente las posturas de Trump. Pero bueno, usted podrá ver la entrevista completa esta noche en su noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Y fíjense que un incidente de violencia provocado por seguidores de Donald Trump en Carolina del Norte no solamente generó repudio en la opinión pública, sino que además sacó a la luz la cooperación inapropiada de agentes del sheriff. Carlos Vázquez nos tiene el reportaje de esto. Un puñetazo cobarde de un simpatizante de Donald Trump contra la cara de un votante afroamericano durante un acto de campaña del magnate en Carolina del Norte no solamente causó fuertes críticas en los medios de comunicación, sino además una fuerte sanción contra los uniformados que permitieron este incidente de violencia. Luego de revisar el video donde se muestra la agresión, la oficina del sheriff del condado de Cumberland confirmó que 5 oficiales fueron suspendidos sin derecho a sueldo por varios días, además de arrestar al agresor por fomentar la violencia durante un acto público. Las críticas en las redes sociales también arreciaron contra las autoridades, ya que no sancionaron a Donald Trump, a quien culparon por este incidente, que se suma a otros como el de Chicago, por promover a través de sus comentarios ofensivos el odio racial hacia las minorías. Como era de esperarse, el millonario empresario niega que su discurso político incite a la violencia o a la segregación racial en el país. Además, insistió que son sus detractores los que ingresan a sus eventos de campaña para provocar a sus seguidores que de una u otra forma tienen que defenderse. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Nos vamos a ir ahora hasta Brasil, donde la revelación de una conversación telefónica entre la presidenta Dilma Rousseff y el exmandatario Lula da Silva ha mandado a millones de brasileños a las calles en protesta. En respuesta, un juez federal decidió anular el nombramiento de da Silva como ministro, basado en el riesgo de que el exmandatario quede exento de ser investigado por su presunto vínculo con el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras. Vamos a pasar ahora hasta Honduras, donde también se han intensificado las protestas, pero esta vez por el asesinato de la activista indígena y ambientalista Berta Cáceres. Dulce Valles nos tiene el reportaje. Nuevamente la capital hondureña es escenario de protestas. Por segundo día consecutivo, grupos campesinos se han lanzado a las calles exigiendo justicia por la muerte de Berta Cáceres y otros campesinos que han sido asesinados sin que hasta ahora existan respuestas satisfactorias. Estamos buscando solución y tiene que haber una solución. Lo que se pretende es pedir justicia, ¿verdad? Porque nosotros somos de la tierra que más nos duele, ¿verdad? Porque Bertita es donde la vimos crecer, donde nos enseñó los valores de aquellas personas humildes que nunca tenemos voz. En estas masivas movilizaciones que continuarán el viernes, ambientalistas, campesinos y garífunas también piden el acompañamiento de la Embajada Americana y la ONU para que las investigaciones sean creíbles.
que esclarezca el asesinato de Berta Cáceres, que salgan los culpables y que los metan presos. Y es que los indígenas no solo están perdiendo sus recursos, también están perdiendo a sus líderes. Después de la muerte de Berta Cáceres, otro líder indígena ha sido asesinado en medio de la impunidad y para evitar más muertos gritan en las calles que se haga justicia. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle. Les informo ahora que el secretario de Estados Unidos, John Kerry, calificó hoy de genocidio las atrocidades cometidas por el grupo terrorista ISIS en contra de cristianos y otros grupos religiosos. Este sería un nuevo capítulo en la historia de violación masiva de los derechos humanos, como la vivida durante el Holocausto en Alemania con la persecución de judíos. Nos vamos a una primera pausa, pero al regresar, familiares de desaparecidos en México denuncian fraude en pruebas de ADN y exigen una investigación a fondo. Además, narcos mexicanos le dan dinero a políticos del PRI para financiar sus campañas. También aumentan las violaciones de mujeres en México y aunque son denunciados ante las autoridades, muchos quedan impunes. Y posibles contagios de VIH y hepatitis en Estados Unidos tienen en alerta a las autoridades sanitarias. Ya les explicamos al regreso de la pausa. Bueno, y los vínculos del narcotráfico con la política mexicana nuevamente quedan expuestos y siguen manchando a Peña Nieto debido a una investigación realizada por Aristegui Noticias que asegura que el cártel de Juárez fue proveedor del PRI y financiador de la campaña presidencial del mandatario en el 2012. En el reportaje se explica cómo el grupo comercializador Cónclave, manejado por Rodolfo Dávila, quien fue operador financiero del Banco de México y también de ese cártel, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monex Gate, una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas bancarias emitida por el grupo financiero Monex y usada por el PRI en su campaña política. Miren nada más. Bueno, y vamos a continuar en México, donde las cámaras de Estrella TV hicieron un terrible descubrimiento sobre los desaparecidos en México. Las pruebas de ADN estarían siendo manipuladas. José Ángel Ramírez nos explica más en el siguiente informe. Familiares de desaparecidos de Nuevo León denunciaron ante la PGR prácticas de manipulación en las pruebas de ADN que se realizan por parte del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría de este estado. Por tal motivo, se presentó un video como prueba que contiene un diálogo entre una funcionaria de servicios periciales de nombre Lourdes Chávez, en donde señala que tenía la orden de muy arriba de que el resultado de las pruebas fuera negativo. Y advierte que informará al director del instituto, Porfirio Díaz Torres. Tan arriba que yo tenía la orden de que ese resultado fuera negativo. Era lo que yo le decía. O sea, yo no puedo hacer nada. Sí. Ya están las cosas súper arriba. Estas prácticas han provocado incertidumbre entre familiares de desaparecidos que se han realizado pruebas de ADN en busca de encontrar a sus seres queridos. Entonces, ahí estamos viendo que hay un delito de corrupción, en donde ellos al parecer pueden manejar los resultados genéticos que trabajan. Y nosotros como familiares de desaparecidos pues era la última instancia en la que podíamos estar confiando. Estos actos ensombrecen aún más las labores de búsqueda que realizan cientos de familiares de personas desaparecidas en el norte de México, por lo que pedirán una investigación exhaustiva de estos hechos y la realización de nuevas pruebas de ADN, así como también piden la renuncia de 2 funcionarios involucrados en estas prácticas. Pues que nos den una respuesta porque pues estamos esperando a que nos ayuden y no vemos ninguna información. Este caso de la manipulación en los resultados de las pruebas genéticas podría desencadenar en la destitución de algunos funcionarios de la Procuraduría de Nuevo León. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y por su parte, las autoridades de Veracruz anunciaron una investigación para determinar si el incendio que sufrió esta madrugada la fachada del Palacio Municipal fue provocada o no. El alcalde de la ciudad dijo que se están analizando con detenimiento los videos de las cámaras de seguridad para buscar a los responsables y ponerlos tras las rejas. Allí tienen las imágenes. Vamos a la pausa nuevamente, pero más adelante. Las agresiones sexuales en México se incrementan de una forma alarmante y culpan a la justicia de no hacer nada al respecto. Además, un ataque suicida a una mezquita deja llanto y destrucción. Les tenemos las imágenes. Y temen un contagio masivo de VIH y hepatitis en hospitales de Estados Unidos. Ya regresamos con los detalles. Los
casos de abuso sexual a mujeres en México continúan en un vergonzoso aumento. Esto debido al temor de las víctimas a denunciar a sus agresores, por una parte, y a la impunidad que impera en las entidades encargadas de impartir justicia en el país. Sin embargo, hay mujeres que se arman de valor para acabar con esta pesadilla. Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Siendo abogada, voy a cambiar mi acta. Ella nos pidió llamarle Esperanza. Ella se casó queriendo tener un matrimonio lleno de cariño, pero un día todo falló. Su sueño se convirtió en una pesadilla. Su ex esposo, ebrio casi todas las noches, la obligaba a vivir un infierno. Inclusive en ocasiones tener que soportar el que esta persona llegara a casa, obligándome, así literal, a tener relaciones con él. Como Esperanza en México, hay registrados casi 3 millones de casos de violencia sexual, lo que equivale a 600,000 casos por año y a 1,345 casos por día. Pero eso no es todo. Comúnmente, estas agresiones terminan en un hospital a consecuencia de los golpes, según lo dio a conocer un estudio de mujeres víctimas sexuales. Te vas a poner así en mi carro. Órale, lárgate, sácate de mi carro. Me golpeaba brutalmente al grado, te puedo decir, que me hospitalizaba. Me mandaba al hospital, llegué a durar hasta 8 días internada. Esperanza tomó fuerzas y decidió ya no soportar un día más de agresiones y decidió denunciar a su hoy ex marido. En ese momento fue cuando yo también abrí los ojos y dije, mis hijos no tienen por qué soportar algo así. Sin embargo, lo lamentable para las mujeres es el alto nivel de impunidad, y es que solo 10 de cada 1,000 casos son llevados ante el Ministerio Público para que se inicie una averiguación previa y se pueda consignar a los culpables. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Imágenes de Japón, al menos 2 personas murieron y 68 resultaron heridas después de un devastador incendio causado por un accidente automovilístico entre varios autos que se encontraban en el interior de un túnel en una de las principales carreteras del país. Las víctimas no soportaron la falta de oxígeno. En Francia, miles de estudiantes se manifestaron en el centro de París en contra de un proyecto de reforma laboral, lanzando piedras y objetos a los cuerpos policiales, quienes usaron gases lacrimógenos para calmar a los jóvenes. Esta reforma facilitaría los despidos de trabajadores por razones económicas y rebajaría los topes de compensación por despido de 27 a tan solo 15 meses. Mientras tanto, en el noreste de Nigeria, 2 mujeres suicidas terminaron con la vida de más de 20 personas y dejaron al menos 20 heridos tras un ataque en una ceremonia religiosa en una mezquita cerca de la capital del estado de Borno. Autoridades del estado pidieron la presencia de cuerpos militares para evitar más ataques terroristas, ya que esa zona es la cuna del grupo extremista Boko Haram. Al regresar, no creerá lo que hizo un hombre en varios hospitales de Estados Unidos y ahora enfrenta cargos federales. También el parque recreativo famoso por sus orcas dice no más ballenas en cautiverio, ya le contamos. Fíjense que un nuevo caso de negligencia en el campo de la salud ha puesto a miles de personas en 4 estados del país en riesgo de haber sido infectadas con los letales virus del VIH y hepatitis, y todo esto por la supuesta responsabilidad de un técnico quirúrgico que habría mentido sobre sus credenciales en varios hospitales. José Luis Muñoz con los detalles de esto. Los contagios se habrían producido cuando los pacientes se sometieron a cirugías médicas en 6 diferentes hospitales, donde trabajaba un técnico quirúrgico que habría reemplazado jeringas de un calmante de dolor por otras sustancias. Cerca de 5,000 pacientes en Colorado, California, Arizona y Washington están en riesgo potencial de haber sido infectados. Por el momento, el llamado público es a los pacientes de los hospitales Northwest Hospital and Medical Center y Lakewood Surgery Center en Washington, que se sometieron a cirugías en los primeros meses del año 2012, así como los pacientes del Swedish Medical Center en Inglewood, Colorado, con cirugías realizadas entre agosto del 2015 y enero del 2016. El sospechoso, quien enfrenta cargos federales, ha sido identificado como Rocky Allen, de 28 años de edad. Tiene un historial de cambiarse de trabajo en hospitales para robar narcóticos. Desde Los Ángeles, California, José Luis Muñoz, Noticiero Estrella TV. Qué terrible. Bueno, y ahora les cuento que el hombre de Pensilvania que hackeó las computadoras de varias celebridades de Hollywood, filtrando fotos y videos en las redes sociales de artistas posando desnudas, se declaró culpable. El individuo, identificado como Ryan Collins, de 36 años, denunció por cargos de fraude y abuso informático. Confesó haber accedido a casi 100 cuentas de usuarios de Apple y Gmail
Collins podría estar enfrentando una pena de 5 años de cárcel. Y fíjense que después de años de intensas críticas, el parque recreativo SeaWorld anunció hoy que dejará de criar ballenas asesinas. Esto sucede tras la lucha de varios activistas que buscan la seguridad de los animales, ya que aseguran que tenerlos en cautiverio es un peligro tanto para las orcas como para los empleados que trabajan con ellas. SeaWorld también mencionó que destinará $50 millones para abogar por el fin de la cacería comercial y matanza de animales marinos. Y miren ahora este video que ha causado sensación en las redes sociales. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y allí lo vemos muy bien cómo lleva a su dueño de paseo en una motocicleta con el buen estilo de sus gafas, conduciendo, miren, solito. Estas imágenes fueron tomadas en Indonesia y han llamado la atención de varios medios. En la televisión, el joven dice que pues es algo de lo más normal en su país. Mírenlo allí, qué diestro el perrito. Llegamos al final, amigos de Noticiero Estrella TV por la tarde de hoy. Ha sido un gusto trabajar para ustedes. No me quiero ir sin recordarles que pueden hacer uso de nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros. Están allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Hasta mañana.